Es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte. Y cuando hablamos de arte, tiene que salir bien, ¿no es cierto? Oiga, mire, que lo más, por eso la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, porque es una de las más grandes bendiciones que el hombre pueda tener, porque desde la creación, cuando Dios lo creó, Él dijo, no, esto no funciona así, no es bueno. Vio Dios que todo era bueno, pero cuando creó al hombre dijo, no, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabe cuál es el castigo más grande a la gente que está en la prisión? Ponerlo solo. Es lo que más destruye a una persona, estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y no tenemos por qué vivir solos. Hay un amigo que nos ama, que está siempre ahí dispuesto a escucharnos, a atendernos, a asistirnos, a tendernos la mano y también para darnos la gran bendición, como todos ustedes que están aquí, de una compañera con quien compartir la vida. Y la vamos a compartir y la compartimos, pero ¿cómo la vamos a pasar? Tenemos dificultades, tenemos problemas. Mire, quiero que por favor pongan aquí este versículo de Proverbios capítulo 15, versículo número 1, en la versión Reina Valera del 60, en una traducción del texto en el hebreo, dice que la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Pero por lo contrario, mas la palabra áspera, ¿qué dice? Hace subir el furor. Yo creo que todos entendemos eso, ¿eh? Pero mire, hay otra versión, la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: se me durmieron mis asistentes. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Mire, dice, la respuesta amable, ¿calma qué? La respuesta blanda calma el enojo. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos, hermanos, y que tenemos que enfrentar en la relación matrimonial? Pleitos. Nos enojamos. No se enojan. Levante la mano los que no se enojan. Yo la levanté porque yo no me enojo. Yo me enfurezco, hermanos. ¿Sí? La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva, ay, 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 dice, echa leña al fuego. Vamos a reflexionar en estas verdades. Mire, yo quiero hacerles una pregunta. No tiene que levantar la mano, ¿no? No. Pero es una pregunta nomás para reflexionar. Traiga a su mente las experiencias en su relación matrimonial. No va a tener que estar invirtiendo mucho tiempo y a ver si encuentro algo aquí. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación frustrante con su pareja? Pues por supuesto que sí, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado? Ahora sí les voy a dar chance, aunque no hayan levantado la mano. ¿Alguien quiere compartir cómo ha reaccionado? Dice, no me balconees, esposa, ¿no? Mejor no lo haga. Es que no recordamos. Eso es cierto, ¿verdad? Es que se nos olvidó. Existen, hermanos, solamente existen dos maneras de reaccionar.
Solamente dos. Únicamente dos maneras de reaccionar. Una de ellas es reacciones violentas que lastiman directamente o dañan indirectamente a quienes están en nuestro derredor. O sea, no solamente a la esposa o al esposo, pero también a los hijos. ¿No es cierto? Son reacciones violentas que lastiman aún, oiga, y algunos lo hacen intencionalmente, ¿no? Hasta la suegra. Pero reaccionamos violentamente con palabras y herimos a los demás, herimos a los que están en nuestro derredor. Solamente hay dos maneras de reaccionar. Una es violentamente y otra es una reacción positiva. Nomás hay dos maneras de reaccionar, violentamente o positivamente, ante una situación difícil. Respondemos de tal manera que ayudamos a fortalecer nuestra relación matrimonial. Esas son las reacciones positivas. Conflictos todo el mundo tiene. Los que conocemos a Dios y los que no conocen a Dios. La diferencia va a ser cómo respondemos. Y solamente hay dos maneras. Violentamente o positivamente. Nada más. Así reaccionan los que no conocen a Dios y así reaccionamos también los que conocemos a Dios. De igual manera, ¿sí? Si queremos fortalecer nuestra relación matrimonial, debemos de aprender a reaccionar positivamente, a conducirnos positivamente. Mire, quiero ir entonces al primer punto que deseo compartirles. En primer lugar, deseo mencionar los principios bíblicos. ¿Cuáles son los principios bíblicos que nos ayudan a controlar nuestras emociones? Principios bíblicos, no se olvide. Es un recurso poderoso que se encuentra al alcance de todos, creyentes y no creyentes. Ese es un recurso que está en la santa y bendita palabra de nuestro Dios para ser usado, porque todos tenemos la necesidad de desarrollar una buena relación en el matrimonio. Deseamos hacer una obra de arte del matrimonio. Y amados hermanos, amigos nuestros, el recurso poderoso para que eso suceda es ser amable. Ser amable. Ser amable. Mire, la palabra que hemos leído ahorita dice que la respuesta amable, ¿calma qué? Calma el enojo. Aquí está la fórmula. ¿Cómo podemos evitar conflictos en la relación matrimonial? Siendo amables. Siendo amables. Ese es un principio bíblico. La respuesta amable. Dice, calma el enojo. Pero la agresiva, pues es que yo así soy. Pero es que es tiempo de cambiar. Pues es que tú ya así me conocías. Pues sí, así le conocía. Pero queremos edificar una relación matrimonial fuerte, sólida, saludable. Y este es un principio, ser amable. Dice, el enojo echa leña al fuego. El Señor Jesús dijo, este es el segundo principio. Entonces debemos ser amables, pero el Señor Jesucristo dijo, sed mansos y humildes de corazón. Humildad, hermanos. ¿Sabe cuál es uno de los principales problemas en la relación interpersonal, en las relaciones matrimoniales? Que no sabemos ser humildes. Hay dos principios. Entonces, uno, ser amables, el uno para con el otro. Y ser humilde, el uno para con el otro.
Sed mansos y humildes. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. Se encuentra agobiado, fatigado, cansado, al punto de decir, ya no quiero más esta relación. Estoy cansado. Bueno, pues si está cansado, pues hay una manera de descansar. El Señor Jesucristo no se equivoca. Sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mujer que ya no la soporto, estoy cansado, me voy. ¿Sí? Y luego le dice, ¿y por qué no te has ido? ¿No? Entonces, solamente quiero mencionar esos dos principios que son bíblicos y que son sólidos y que son fundamentales para la relación matrimonial. En segundo lugar, yo quiero mencionarle a usted el comportamiento común, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros comúnmente? ¿Cómo nos comportamos comúnmente? Lo que es común. Estamos ante una situación difícil, estamos ante una situación estresante porque nos acordamos, bueno, de los 100 matrimonios dijeron que solamente los días de los pagos de las cuentas les preocupaban, ¿no? Pero 5 o 10, 5%, 5 dijeron, ¿sí? Entonces 5 dijeron, pero esos fueron nomás los que dijeron, de los 100, pero no los entrevistaron a todos. Pero ¿a poco no le preocupa que ya se está llegando el día de la renta? ¿A poco no le preocupa que ya van a entrar los muchachos a la escuela o los chiquillos, ¿no? ¿Y con qué les vamos a comprar? Y ahora que a ti se te ocurrió comprarte esto y empiezan los conflictos. Hay situaciones estresantes, ponen en dificultad. Y ahora te quedaste sin trabajo, ¿no? Dice, no, pues es que el jefe es bien malo. ¿Verdad? Y empiezan, por la razón que sea, y entonces empiezan los conflictos. Y hermanos míos amados, el gran problema, empiezan ataques verbales. ¿Sí? Empiezan las discusiones. Sí, pues es que te quedaste sin trabajo porque eres un flojo y que te pareces igualito que tu papá. Sí, ya sabía, sí, mi mamá me dijo que lo pensara muy bien y no se equivocó. Y empiezan, hermanos, ataques verbales. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que cuando se empiezan las discusiones y se acaban los argumentos, oiga, viene lo peor. ¿Sí? Le está diciendo y le contesta y ya no sabe qué decirle y se le acabaron los argumentos. Y mire, tenemos una memoria que hay, dijo la hermana, es que no nos acordamos, pero oiga, híjole, eso quisiéramos. ¿No? Pero ¿y te acuerdas? Nosotros estamos cumpliendo 42 años de casados. Sí, todavía me acuerdo, le digo a mi esposa, ¿no? Cuando tú me dijiste, y hace 30 años que pasó eso, ¿no? Yo no sé si solamente a mí me pase, pero yo estoy seguro que también ha sido la experiencia de ustedes. Porque quisiéramos a veces no acordarnos, pero la realidad es de que la cinta que está aquí no ha quedado en blanco.
Una cosa es que no lo tomemos en cuenta y que eso no importe y eso no interese y que no permitamos que eso que en el pasado sucedió nos afecte, y otra cosa es hacerse el demente. O sea, no. La realidad es de que ahí está, ¿no? Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a conducir? Y empezamos, hermanos, y así es como sucede. Y oiga, yo iba a decir siempre, pero no, no es siempre, casi siempre. Los conflictos empiezan porque le dice y me dice, y le digo y me dice, ¿no? Pero también es cierto que ahorita me acordé de un vecino, pobrecito vecino. Ese vecino nomás se quedaba callado y era peor. Lengua. Es un fuego, es un fuego. Santiago decía, es un mundo de maldad, es un mundo de maldad. La lengua, decía Santiago, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El comportamiento común, entonces, es ataque verbal que llega a desencadenar en ataque físico, en agresión física. Ahora, eso es lo que es común, común entre todos nosotros, entre todos, creyentes y no creyentes, eso es común. ¿Sabe por qué es común? Es común porque tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Porque tenemos una naturaleza afectada. Pero es posible que eso común no suceda, porque tenemos la ayuda, la asistencia, el poder del Espíritu Santo para controlar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro actuar, nuestro hablar y nuestro decir. Aquí es un asunto solamente de confiar en Dios. Ahora, hemos hablado del comportamiento común, pero mire, ¿cuál es el comportamiento apropiado? La primera cosa que ya mencionamos es ser amables, ser amables. La ternura que sobrepasa nuestra propia naturaleza caída, amados hermanos, es una fuerza interior que solamente puede ser generada por el poder del Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer a cada persona diferente de lo común. Solo el poder de Dios. Solo el poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Por esa razón el apóstol San Pablo escribió en el libro que le escribe a los hermanos en la iglesia que estaba en la región de Galacia. Cuando él les escribe, les dice, mas el fruto del Espíritu. El Señor Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una vida controlada por el Espíritu Santo es una vida que va a mostrar ese fruto. Y cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de la región de Galacia, les dice, mas el fruto del Espíritu es. Ponga mucha atención. No es cantar, brincar, danzar. No, 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 no. Mire que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, mansedumbre. Sed mansos y humildes, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El comportamiento, entonces, apropiado es conducirse en amabilidad, y eso es producto del poder del Espíritu Santo. Mostrar entonces mansedumbre y ternura, como Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Miren, en los últimos tiempos yo personalmente he tratado de ponerme esa disciplina. Yo soy muy pronto a hablar. Tengo problemas con eso. Soy muy dado a hablar, y yo no estoy hablando solamente de nuestra relación matrimonial, o sea, ese es mi temperamento, ese es mi carácter. Soy pronto para hablar. Escucho algo y ya estoy interviniendo. Hay una conversación en grupo, soy el primero en hablar, ¿sí? En el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa, luego quiero hablar. Y a veces me ha ocasionado tremendos problemas. En los últimos tiempos yo he tomado la decisión, y no le estoy hablando de hace un mes o 2 meses, o sea, los últimos tiempos de mi vida. He tomado la decisión de hacer y de practicar, escuchar más, no hablar luego. Por eso Santiago dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Uno de los problemas que a veces nos sucede a nosotros los varones es que antes de que la esposa, que está cargada, está atribulada, está preocupada por muchas cosas como mujer, por su naturaleza en el hogar, sus preocupaciones propias del hogar, de la casa, y uno como varón por naturaleza también ni siquiera le preocupa, ¿no? Y entonces cuando la esposa empieza a compartir lo que le está sucediendo, apenas ha empezado. Que honren a Dios, que bendigan a nuestros hijos y a nuestros familiares también. Porque cuando alguna pareja empieza a tener problemas, pues los papás también se afligen, ¿no? Los papás de esa se afligen, es natural, es natural. Estos son los consejos de Dios. Ese es el comportamiento apropiado, y por esa razón el apóstol San Pablo escribía en la carta a los Efesios, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia que se encontraba ya en Éfeso, les escribe en el capítulo 4 una serie de recomendaciones en las que no me voy a detener mucho, pero sí las voy a mencionar. Y casi nomás voy a leer los versículos. Mire, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, el apóstol San Pablo está diciendo: yo, pues, preso en el Señor. El apóstol San Pablo está escribiendo una carta. Él está en la cárcel. Es una de las cartas, la epístola a los Efesios, es una de las cartas que es conocida en la serie de las epístolas de la prisión, las cartas que Pablo escribió cuando estaba en la prisión. Y por eso les está escribiendo a los hermanos desde la prisión. Dice, yo, pues, preso en el Señor, y fíjese lo que dice, os ruego que andéis como es digno. O sea, está rogando, está suplicando, está pidiendo. ¿Por qué cree usted que lo pide? Porque es posible. Pero va a ser posible en la medida en que quien está recibiendo la carta quiera obedecer esa petición o quiera hacerlo. Os ruego
suplica, aún con toda su autoridad espiritual, el apóstol San Pablo no les está exigiendo. Fíjese, qué ternura de hombre, ¿no? Os ruego, les ruego. Ya les había enseñado la palabra de Dios, pero había conflictos entre los líderes. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había conflictos porque todo el mundo vive conflictos. Pero es cuestión de decisión personal. Yo ruego en el Señor que no andéis como los otros gentiles. Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles, el apóstol San Pedro le predicó, fue llamado para predicarle a los judíos. Y cuando Pablo está predicando entonces a los hermanos, o sea, a los gentiles, a los que no son los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, son los gentiles, o sea, todas las demás naciones. Y Pablo dice, les ruego que no anden, o sea, que no se conduzcan, que no vivan como todos los demás, como los otros gentiles. ¿Cómo andaban? Dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es de tinieblas, obscurecido, entenebrecido, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿pero por qué? Dice Pablo en su carta, ajenos de la vida de Dios. O sea, no quieren tomar en cuenta a Dios, a su consejo y a su palabra. Y se conducen de una manera diferente porque son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Dice, por la ignorancia que en ellos hay, ignoran muchas cosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque así lo han elegido. Dice, por la dureza de su corazón. Aquí está el consejo de Dios, aquí está la palabra de Dios. No conocen los preceptos, los principios, los conceptos. Y por eso es que se conducen así, pero yo les ruego que ustedes no se conduzcan así como los demás. Ellos tienen excusa, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios. Y eso es por consecuencia de que han endurecido su corazón. O sea, no quieren saber nada de Dios, no quieren prestar atención a la palabra de Dios, endurecen su corazón. Dice Pablo que esa es la razón y continúa diciendo aquí en este capítulo número 4, después de haberles dicho que ya no anden así, en el versículo número 29 dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. Ay, se me chispoteó, ¿no? Es que se me salió. A veces, oiga hermano, a veces yo escucho a unos hermanos que digo, ay caray, necesita lavarse la boca con potasa, ¿no? Sí. De repente, yo los escucho. Todas esas cosas tienen que ser cambiadas. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y cómo nos herimos a veces en la relación matrimonial? Pero es que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, si, dice Pablo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, a los que lo escuchan, ¿sí? A fin de bendecirles. O sea, deben de ser palabras de bendición. Continúa en su capítulo 4 en el versículo número 31 diciendo, quítense de vosotros. Y fíjese otra vez, no dice, hermano, oren a Dios para que se me quite. No. Pastor, ore a Dios para que se me quite. No, es que eso no es así. Es que esto es una decisión personal. Pablo les está diciendo, les ruego, quítense de vosotros toda amargura. Ay, hermano, ore para que se me quite la amargura. Quítese toda amargura, enojo. Ay, pastor, ayune para que ya no sea yo tan corajudo. Y la esposa dice, sí, hermano, ¿no? Porque sale ganando, ¿no?
Pero Pablo está diciendo que esto es una decisión personal y por eso está invitando, está exhortando, está rogando. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. Pues yo así soy, así nací y en mi casa todos gritábamos. Entonces, pues yo también grito. Pablo dice, ¿has conocido a Dios? Los que no conocen a Dios eso hacen. Pero yo te ruego que se quite toda gritería y maledicencia y toda malicia. En lugar de eso, o sea, hay que quitar algo. Pablo está diciendo que es lo que hay que quitar para una buena relación matrimonial. Hay algo que quitar y hay algo que poner. Antes, o sea, quiten todo eso. Antes, en lugar de ser eso, sed benignos unos con otros. O sea, hay que ser bondadosos unos con otros. Misericordiosos. Misericordiosos. Cuando nosotros entendemos esta palabra, hermanos, de misericordiosos, por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiere ver a Dios en su vida? Bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos en gran manera las personas que son misericordiosas. ¿Y qué es misericordia? A veces en la relación matrimonial creemos que debemos de hacer algo por el cónyuge, por el esposo, por la esposa, si es que se lo merece, ¿no? Depende de cómo se haya portado, ¿sí? Pero ¿qué es misericordia? No lo merecemos, aunque no lo merecemos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos ve en nuestra necesidad y actúa bondadosamente para con nosotros, solamente por su misericordia. ¿Sí? Es ese sentimiento que Dios tiene hacia nosotros, aunque no lo merecemos. Por supuesto que no lo merecemos. Pero Él obra por misericordia. Entonces nos invita el apóstol San Pablo, les ruego. Esa es la conducta apropiada. Ya hablamos de la conducta normal, lo que normalmente se hace, lo que es común. Pero entre los que conocen a Dios debemos de hacer esto. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, esto es posible. Dice, perdonándoos unos a otros. Fíjese, perdonándoos unos a otros. Y cuando a veces hay algún conflicto en el hogar, en el matrimonio, ¿no? No, pues perdóname, ¿no? Perdóname. Cuando ya acepta humildemente, perdóname, ¿no? Perdóname. Y luego falta también la otra parte para proceder como debe ser, ¿no? Yo no soy Dios, que te perdone Dios, ¿no? Dios es el que perdona, pídele a Dios que te perdone. ¿Sí? Dice, perdonándoos unos a otros. ¿Y cómo debemos de perdonarnos, hermanos? Dice el apóstol San Pablo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ¿qué tuvimos que hacer nosotros para que Dios nos perdonara? ¿Qué es entonces lo que usted cree que su esposo o su esposa tienen que hacer para que usted le pueda perdonar cuando le pide perdón? ¿Qué cree? Es así como Cristo nos perdona a nosotros. Nomás con que no lo vuelvas a hacer. Nomás con que no lo vuelvas a hacer. ¿Se imagina que Dios nos dijera así, hermanos? Te perdono, nomás con que no lo vuelvas a hacer.
Oigan, hombre, estaríamos perdidos. Dice, perdónense. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿7 veces? Esa es una expresión hiperbólica que se utiliza en la literatura. O sea, 70 veces 7, no solamente 7, sino 70 veces 7 quiere decir pues hasta que se te acaben los números. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar? Le dijeron al Señor Jesús. Hasta que se te acaben los números. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, amados hermanos, el comportamiento apropiado es un asunto de la voluntad. O sea, yo tengo que tener la voluntad para hacerlo, para comportarme apropiadamente. Es decisión personal. Es decisión personal, hermanos. Si Pablo está diciendo, yo les ruego que se quite todo enojo, ¿sí? Quítese todo enojo. Pues es que me enojo porque me hace enojar, pastor. Es que pues si yo estaba bien, pero es que es ella la que me hace enojar. Arrepiente. Total, el punto es de que siempre tratamos de evadir nuestra responsabilidad personal, pero Dios en su palabra nos invita a actuar en una manera responsable, en una manera madura, y entonces, amados hermanos, el comportamiento que nosotros hagamos debe ser un comportamiento apropiado, y el comportamiento apropiado es un asunto de la voluntad. Por eso Pablo dice, les ruego que hagan esto. Ya nada más faltaba. Si es lo que quiere hacer, y dígale al Señor, Señor, hoy yo me comprometo contigo, Señor. Me comprometo, Dios, a que voy a amar y cuidar a mi pareja. Me comprometo, Señor, quiero hacerlo. Amar y cuidar a mi pareja. Es decisión personal, es un asunto de la voluntad. La Biblia dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, dice, ya no serán más dos, sino uno. O sea, serán una sola carne. Serán una sola carne. Y dice el apóstol San Pablo, grande es este misterio. En esa relación, grande es este misterio. Y yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Es ese mismo misterio de relación del esposo con la novia, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo también lo hace por su iglesia. Entonces es un asunto de la voluntad. Si usted desea en este momento comprometerse con Dios, de cuidar a su pareja, a su esposo, a su esposa, hágalo en este momento.
Y si usted no conoce al Señor Jesucristo y dices, híjole, es que eso está bien difícil, ¿cómo voy a hacer todo eso? Yo quiero decirle que no es una vacuna, no es una vacuna de que porque usted acepta al Señor Jesucristo, ya, completamente usted, ya, jamás se va a enojar, jamás va a decir una mentira, jamás va a decir una mala palabra. O sea, no, eso no es verdad. ¿Sí? Hay una naturaleza que tiene que ser transformada, pero Dios, con su Espíritu Santo, es capaz de hacerlo. Dios, con el poder de su Espíritu Santo, es capaz, tiene todo el poder para transformar a cualquier persona. Es un proceso, pero sigue siendo también solamente si hay la voluntad, porque Dios no forza a nadie. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Él está dispuesto a hacerlo. Entonces yo quiero invitarle, si acaso, amigo nuestro que nos visita, usted no ha conocido nunca a esa persona que es real, existe, está todos los días esperando que nosotros vayamos a Él para darnos palabras de guianza, para tendernos la mano, para asistirnos, para ayudarnos, para levantarnos en donde estamos. Si acaso usted ha tenido algún conflicto en su relación matrimonial, mire, créalo, la sangre de Cristo Jesús tiene todo poder para limpiarnos de toda maldad. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Si usted desea entonces edificar esa relación saludable, ese matrimonio, que es un arte, porque involucra la mano de Dios en eso, pero la participación suya también. Y cada pareja hace única y especial esa relación. Vivamos la vida que Dios nos ha dado y disfrutémosla. Es lo más hermoso que puede habernos sucedido. Cristo Jesús en nuestras vidas. La compañera, el compañero que Dios le haya dado, es lo más hermoso. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias en esta noche te damos. Algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros visitantes, ya se han tomado de la mano, algunos han pasado el brazo sobre el hombro a su pareja. Señor Jesús, en esa expresión de compromiso, de amarse, de protegerse, de cuidarse. Queremos suplicarte que por favor tú tomes el control de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, viviendo y actuando, obrando en nosotros, que te necesitamos. En esta noche estamos aquí, Señor, porque todos necesitamos de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu guianza. Necesitamos, Señor, de ese poder regenerador y transformador. Necesitamos, Padre. Y a ti acudimos, a ti clamamos, a ti venimos suplicándote, por favor, de tu misericordia. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que podamos ser de bendición a nuestra pareja, al esposo, a la esposa. Habrá quizá algunas personas en esta noche aquí, Señor, eso solamente tú lo conoces, que desearían que tú entraras a morar en su corazón, que desean tener un encuentro personal contigo. Eres una persona real y no hay fórmula alguna en la cual esto pueda sucederse. Tú eres Dios, tú te revelas y tú te manifiestas en la manera en que tú lo eliges con cada persona y de acuerdo a su necesidad. Y tú hablas, Señor, en el tono de voz que cada uno
de tus ovejas han de escuchar, de reconocer, de recibir y de obedecer. Habla a nuestros corazones cualquiera que sea la necesidad. Queremos suplicarte que por favor, Señor, si alguna persona en esta noche está aquí y no ha tenido la oportunidad de conocerte como su Señor y como su Salvador, en esta noche, Padre, ten misericordia, extiende tu gracia, abre su entendimiento. No deseamos jamás ser ajenos de la vida de Dios. Que no haya corazones endurecidos, te necesitamos.